Elvita Macías. Hola querido mocito, ¿cómo estás? Espero que bien como siempre. Pregunta. La última fase del perdón es cuando llegas a darte cuenta que estás soñando y que lo que pasa dentro del sueño pues no te puede afectar porque tú decides que no te afecte. Los personajes del sueño simplemente están actuando. Básicamente de la manera que tu mente les ha dicho. Es como si tu mente se hubiera puesto de acuerdo con todos los personajes, situaciones y circunstancias y en ese momento dices ya me di cuenta del juego. ¿Tu mente se refiere a la mente del espíritu, cómo se pone de acuerdo entre todos los personajes? Gracias, Moz. Muchas bendiciones, corazón brillante. Gracias a ti, querida Elvita, por dejarme esta pregunta un poquito larga, de reflexión, porque tiene bastantes puntos que hay que ver con detalle. Primeramente me dices que en la última fase del perdón te das cuenta que estás soñando y que lo que pasa dentro del sueño no te puede afectar porque tú decides que no te afecte los personajes del sueño. Me dices que están simplemente actuando básicamente de la manera en que tu mente les ha dicho que actúe, y en ese momento es cuando dices ya me di cuenta del juego. Eso es lo que me estás escribiendo en la pregunta, querida Elvita. Luego me dices, ¿tu mente se refiere a la mente del espíritu? Pues bueno, es que de acuerdo al curso, ¿qué otra mente hay? Solamente existe esa mente. Y luego me preguntas, ¿cómo se pone de acuerdo esta mente entre todos los personajes? Vamos a ver este tema con más detalle antes de entrar al tema del punto enfocado con el perdón, querida Elvita. Primeramente, tenemos que hacer algunas presunciones dentro de lo que es el enfoque del curso de milagros, porque como ya hemos visto, este curso de milagros es un sistema de pensamiento que nos lleva a establecer normas y premisas que pueden ser completamente distintas a las que tenemos de manera tradicional, querida Elvita. Por ejemplo, te sorprenderá saber que vamos a llegar en un momento más a una conclusión interesante. La mente no se pone de acuerdo con ningún personaje, con ninguno, porque eso implicaría que cada personaje tiene una mente independiente de la mente del espíritu. Y el curso de milagros nunca plantea que hay mentes separadas de la mente original o de la mente real. Ponerte de acuerdo con algo o con alguien significa que el otro puede estar en desacuerdo. Y los acuerdos suceden nada más a nivel de decisiones mentales. Nos ponemos de acuerdo mentalmente, pero en el curso de milagros, los personajes no tienen mente. ¿Qué te parece, Elvita? ¿Habías pensado alguna vez que de acuerdo a la enseñanza del curso de milagros, los personajes no tienen mente? Un personaje no tiene mente, Elvita. Es un personaje. No es real. Solo la mente tiene realidad. La mente se pone de acuerdo consigo misma, Elvita, pero no con ningún personaje. Pero vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Mira, por eso me voy a sacar el pizarrín. Me voy a sacar en este momento el pizarrín, señores y señoras, con la intención de que podamos tener algún tipo de aspecto más detallado. Mira, aquí está el pizarrín, en el que voy a empezar a hacer algunas imágenes para tratar de entender. Primeramente, en el curso de milagros, de alguna forma hemos creído que somos personitas. Mira, aquí hay varias personitas y cada una de estas personas con su cuerpecito tiene algo llamado mente, ¿no? Porque pensamos que esto llamado mente es el cerebro. Hemos creído que el cerebro, creo que aquí me equivoqué, vamos a poner cerebro. Hemos creído que el cerebro es igual a la mente. Así que si aquí tenemos a 5 personas, pensamos que es igual a 5 mentes. Pero para el curso de milagros esto no es así. En el caso del curso de milagros veremos otra cosa distinta. Pero partiendo de esta premisa tradicional donde 5 personas son 5 mentes, entonces entendemos que sí se tengan que poner de acuerdo cada una de ellas. Porque esta mente tal vez es diferente a esta y a esta y a esta. Es decir, la visión tradicional fuera del curso de milagros, es más, hay varias suposiciones filosóficas también, pero casi todos creemos que la mente es igual al cerebro, incluso que el cerebro tiene un
proceso cognitivo que hace que la mente exista. Cerebro y mente se ve de manera relacionada, Elvita. Pero vamos a ver qué nos dice el curso de milagros. El curso de milagros te dice que solo hay una mente. Esta es la mente que existe. Esto es real. Esto es lo único que existe. No hay personajes, no hay cuerpos, no hay universo, no hay nada. Solamente hay mente. Pero que la mente está soñando. Por eso voy a poner aquí, con estos puntos, está soñando cuerpos. La mente sueña cuerpos, sueña personajes. Pero la mente no se pone de acuerdo con ellos, sino que la mente decide qué soñar con los personajes. No se pone de acuerdo con ellos. Los personajes no son reales. No puedes ponerte de acuerdo con lo que no es real. Nosotros, en este esquema, querida Elvita, podemos ver que la mente es la que toma la decisión. La mente es la que decide qué es lo que cada uno de estos personajes interpreta. Y las interpretaciones que el curso nos ofrece para el perdón es simplemente que es una petición de ayuda. Todo lo que hacen estos personajes es pedirnos ayuda o ver como una petición de ayuda generalizada. Pero no porque los personajes tomen la decisión. No somos cuerpo, Elvita. Ahora sí, tenemos que ir al curso de milagros para recordar la bellísima lección 190. No soy un cuerpo, no soy un personaje, no soy una ilusión, no soy un sueño. Soy libertad, yo soy la mente que piensa los personajes, Elvita. Tú también, porque somos la misma mente, no hay mentes individuales en el curso de milagros. No podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo, porque el cuerpo es una limitación. El que busca su libertad en un cuerpo le está buscando donde no se puede hallar. La mente se puede liberar cuando deja de verse a sí misma como un cuerpo o como contenida dentro de un cuerpo. La mente que está al servicio del Espíritu Santo es por siempre ilimitada. Y de hecho, esa es la única cualidad que tiene la mente, Elvita. Cuando me preguntas a qué mente te refieres, pues a la única que existe. Solo existe una mente. La mente que llamamos ego, Elvita, esa no existe. Es una forma de hablar en la que la mente está confundida. Solo existe una mente en el curso de milagros. Una nada más. Una y una. No puede haber dos o tres. Si te vas a la clarificación de términos, puedes darte cuenta que se especifica qué es la mente. Vamos a ver. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu. Así que es la mente del espíritu, mientras que el espíritu es pasivo, la mente representa su espíritu activo. Por eso la mente puede tener la capacidad de soñar, tanto como de despertar, porque es actividad, pero el espíritu es pasivo. Nosotros somos entonces tanto espíritu como mente. Lo somos no de manera separada ni dualista, sino que es parte integral del espíritu, la mente única que existe. La mente ego, eso no somos porque no existe. Mente ego nunca existe en el curso de milagros. Se utiliza el término mente errada y mente correcta como método pedagógico, es decir, como una manera de explicar las cosas, pero no a nivel de existencia. Lo único que existe es la mente. Por eso tenemos cosas como soy muy santo porque mi mente es parte de la de Dios. Esto quiere decir que no hay mentes separadas de Dios. La misma mente de la que estamos hablando del espíritu es la misma mente de Dios. Y si Dios es santo, pues a huevito que nosotros también. No hay otra cosa que decir al respecto, es pura lógica. Si hubiera una mente separada de Dios y nosotros fuéramos la mente separada de Dios, entonces no existiríamos. Pero existimos precisamente porque somos la mente de Dios. Entonces vamos a pasar esto un poquito a nivel de premisas. Veamos. Vamos a ver aquí. No en el pizarrín, sino en el otro pizarrín. En el pizarronzote. Mira. La premisa es: nada real puede ser amenazado. Nada amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y tenemos que pensar entonces a qué se refieren estos aspectos, porque esa es la premisa principal. Tenemos que reconocer qué es lo real y qué es lo irreal. Y de eso se trata todo un curso de milagros, en estar determinando y aprender a discernir entre lo real y lo real.
Porque cuando aprendes a reconocer la diferencia entre ambos, pum, pam, picaplum, chin, órale. O podemos decir, de bolón ping pong podemos llegar a la paz. Cuando ya sabes reconocer qué es lo real y qué es lo falso, vives en paz, mija. No se te va la paz. El problema, por lo tanto, es que si no reconozco lo que es real ni lo irreal, no puedo vivir en paz. Este sería una consecuencia lógica de lo que representaría la confusión de lo real con lo irreal. A esto también le llamamos confusión de niveles. Cuando confundes lo falso con lo verdadero, no puedes vivir en paz. Cuando mezclas el mole con el pozole, no puedes vivir en paz. Solo puedes vivir en paz cuando reconoces la diferencia clara entre lo que es verdadero y lo que no. Pensar que el personaje tiene mente, es una falsedad que te impide vivir en paz. Desde la visión, obviamente, que el curso de milagros invita a pensar. Así que, cuando ya sabemos que el personaje no tiene mente, que es verdadero, ¿dónde está la mente? Y para el curso de milagros, la mente está fuera de la percepción. Este punto es relevante, muy, muy importante, porque nos va a permitir a todos reconocer dónde tenemos que trabajar. No en la percepción, no con los personajes. Ahora, hablemos de las fases del perdón. Porque esto de las fases del perdón yo me lo inventé, no viene en el curso de milagros. Esto yo me lo inventé como una forma mucho más rápida y sencilla de poder recordar. En la primera, perdonas a la gente. En la segunda, perdonas a tu mente. Y en la tercera, no hay nada que perdonar. Pero estos puntos tienen diferentes elementos a lo largo del curso de milagros, ¿sí? Al principio, tú perdonas a la gente porque crees que la gente es real, gente real. Crees que existe la gente, por lo tanto, las primeras prácticas del perdón parece que van hacia las demás personas que te están jorobando la vida. Luego te das cuenta que no son las personas las que te están jorobando la existencia, sino que tu propia mente interpreta con miedo. Interpreta mal, lo vamos a poner así. Por eso es que ahora ya no te pones perdono a mi vecino Archibaldo que me está dañando, sino perdono a mi mente por creer que mi vecino Archibaldo me está dañando. Y al final llegarás a una conclusión. Como nadie me hace nada, pues ¿qué voy a perdonar si nadie me está haciendo nada? Más allá que pensar sobre el tema del sueño, que vamos a hablar en un momento, podemos ver que el perdón del curso de milagros tiene estos tres elementos. Al principio, piensas que la gente existe, que llegó a tu vida como un enlace kármico que se quedó pendiente en tus vidas pasadas y que hoy llega para saldar tu karma negativo. Entonces ahí estás, ¿no? Espíritu Santo, quiero perdonar a mi vecino Archibaldo, quiero perdonar a Herculano, quiero perdonar a Herculanito, ayúdame a perdonar, etcétera, que es parte del proceso. Tan es así que el curso de milagros en el ejercicio número 46 te muestra un ejemplo de cómo se perdona a la gente que crees que existe. Por ejemplo, aquí tienes una visión. El nombre, Herculano. Dios es el amor en el que te perdono. Dios es el amor en el que te perdono. Aquí en estas prácticas de perdón de la lección 46 estamos en la primera fase del perdón. En la primerita, donde pensamos que hay gente que existe fuera de nuestra mente. Luego nos vamos a la segunda fase del perdón, que puedes ver, por ejemplo, en la lección 121. Aquí está la segunda fase, aquí entra el segundo punto, ¿sí? Donde se te dice que es tu propia mente la que hay que perdonar. Ya no estás aquí haciendo ejercicios de perdonar a la gente. Perdonas a la mente que está confundida, que está atormentada, a la mente que no ve errores, sino que ve pecados, a la mente que está desesperada también por lo que observa, la mente que no perdona. Entonces tiene la oportunidad de enseñarse a perdonarse a sí misma. O sea, la segunda fase del perdón es cómo aprender a perdonarte a ti mismo. Y en la última parte del perdón, que puedes ver en la lección número 220, o la tercera fase del perdón, el Vita, donde no hay nada que perdonar, fíjate, lección 220.
nos dice así: el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. Y en esta tercera fase es donde te das cuenta que nunca ocurrió lo que creías que pasó, porque habías interpretado falsamente algo que era real, o al revés, y que por lo tanto, si no es real porque no mantiene las cualidades de la realidad, entonces nunca ocurrió. Solamente puede ocurrir lo que es real. Lo que no es real jamás puede ocurrir. Y vamos a escribirlo esto como una pequeña premisa. Vamos aquí. Y esta es la premisa de un curso de milagros. Antes de entrar al tema del sueño. Premisa de un curso de milagros. Solo lo que es real puede verdaderamente ocurrir. Lo que no es real nunca puede ocurrir. En esto radica la paz de Dios. Así es otra forma de escribir el objetivo del curso de milagros. Solo lo que es real puede ocurrir. Entonces, si tú piensas que tu vecino Archibaldo te está dando de patadas y te está cambiando tu estado emocional, ¿eso realmente ocurrió o solo tú crees que ocurrió? Tenemos que pensar entonces aquí qué es verdad. ¿Qué es verdad para un curso de milagros? Y lo que es verdad para un curso de milagros es lo eterno, lo perfecto, lo inmutable y qué más. En un momento recuerdo más alguna otra cosa. ¿La patada que te da tu vecino es eterna? No, entonces no es real. ¿La patada que te da tu vecino es perfecta? No, entonces no es real. ¿La patada que te da tu vecino es inmutable? No, entonces no es real. Esa es la métrica del curso de milagros. Si tomamos como base que solo lo que es real puede ocurrir, entonces esa patada que estás viendo no está ocurriendo verdaderamente. Está ocurriendo ficticiamente en tu mente. En otras palabras, te estás imaginando eso en tu mente, no en tu personaje. Tu personaje no es el que se imagina la patada. La mente se imagina una patada entre el personaje herculano y el personaje Archibaldo. La mente. Porque todo esto entonces ahora sube a nivel de la mente. Recordemos que para el curso de milagros, solo la mente tiene realidad, el personaje no. Así que, si la mente es real, entonces debe ser eterna, perfecta e inmutable. Preguntemos, ¿el cuerpo es real? No, porque el cuerpo no es eterno, no es perfecto, no es inmutable. Simple y elegante a través de la deducción que podemos hacer. Entonces, ¿la patada en el cuerpo es real? No, porque la patada ni el cuerpo es eterna, perfecta e inmutable. Pero está la pregunta, yo la siento, la percibo o incluso la vivo. Y ahí es donde el curso de milagros ya te da una ayudadita con el tema del sueño. Yo la siento, yo sentí la patada aquí en este cuerpiperro, la sentí, todavía tengo aquí las cicatrices del patadón que me dio el Archibaldo el otro día. El curso te diría, corrige, no la viviste, la soñaste o la percibes como real, pero no lo es, no es real. Esta sería la visión del curso de milagros. No la viviste, crees que la viviste. Y aquí es donde nos cae como patada de mula, nunca mejor dicho. Porque todos queremos que efectivamente lo que yo viví como personaje, entre comillas, sea real. Y cuando esto no lo entendemos, pensamos que el curso de milagros es constelaciones familiares, donde voy a ir a que me constelen mi pasado para que otra persona real me dañó a mí. Pero el curso da un paso todavía más allá, mucho más allá, y te dice, no, es que la última fase del perdón es darte cuenta que todo es soñado, todo lo que estás viendo es soñado, te lo estás imaginando. Así que la mente no se va a poner de acuerdo con los personajes, se pone de acuerdo contigo, Elvita. La mente se pone de acuerdo contigo, ¿sí? No sé cómo decir esta palabra contigo, porque Kenneth Wapnick le llamó el tomador de decisiones, debido a que no hay un tema específico en el curso de milagros. El tomador de decisiones. Y se pone de acuerdo con el tomador de decisiones para soñar felizmente. Para eso se pone de acuerdo, para soñar felizmente. No se pone de acuerdo para que los personajes hagan algo, sino felizmente significa, sin importar lo que hagan los personajes,
poder significarlo como una petición de perdón o de ayuda. Eso significa soñar felizmente, no que la mente se ponga de acuerdo con los personajes Herculano, Austreberto, Heriberto, Roberto, tía Cástula, tal vez la abuelita Gervasia, para que ya no se porten mal ellos y yo esté bien. No, la mente se pone de acuerdo contigo, el que practica el curso de milagros, tú practicante, el que se saca los mocos, tú que practicas curso de milagros, la mente se pone de acuerdo contigo a través de lo que conocemos en el curso de milagros como Espíritu Santo, para soñar felizmente. Soñar felizmente no significa soñar lo que te pegue la gana, significa soñar todo como perdón. Y ahí es donde entonces vamos a tener el tema de el mundo perdonado o el mundo verdadero. El mundo verdadero es una forma simbólica de llamar a el sueño que tienes, donde el objetivo es simplemente el perdón, donde no importa qué hagan los personajes, qué parezca que están haciendo, lo que importa es únicamente el perdón. Y aquí lo tenemos. En el ejercicio número 291, un poco antes, está el tema de qué es el mundo real. El mundo real es un símbolo como todo lo demás que la percepción ofrece. Es decir, el mundo real es el mundo perdonado o el sueño feliz que también hablamos, porque es a nivel de percepción. Solamente que es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Tú fabricaste un mundo, Elvita y amigos, en el que a través de los ojos del miedo vemos personajes dándose de patadas en los kiwis. Pero el mundo real ahora lo van a percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, es decir, los practicantes del perdón van a ver ahora una contrapartida de lo que antes veían en su sueño. Van a ver que cada pensamiento de infelicidad se ve reflejado en tu mundo a través de una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores que pueblan. Hay un cambio de significado. Perdonar es cambiar tu significado de lo que creías que era real, ¿sí? Lo que no es real nunca puede ocurrir. Esto es verdadero. Pero si decimos que lo que es real nunca puede ocurrir, necesitamos el perdón. Solo lo que es real puede ocurrir. Pero si yo digo que lo que es real nunca va a ocurrir, por ejemplo, es real tu paz. Tu paz es real. Entonces nunca me va a ocurrir. Necesitas perdonar a tu mente que está perdida como Adán en el Día de las Madres. El perdón solamente es usar la lógica con el Espíritu Santo para determinar y elegir lo que es verdadero y dejar a un lado lo que es falso. Así, de bolón ping-pong. Simple y elegante, pero nosotros lo complicamos. Porque cómo nos encanta mamar lo que dicen los demás facilitadores y amigos, que de pronto le meten aquí su parte cuántica, chamánica, energética, y no puede faltar la parte de la jesuciada, ¿no? Donde metemos también al Jesús, pero desde un punto de vista más cura o sacerdotal. Pero regresando al tema, vamos a ver. Vamos a ver entonces, dice, el mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y de culpa le llegó su fin. Es decir, el sueño que no es feliz, la percepción que no es amorosa, deja de tener significado para nosotros porque ahora tenemos una contraparte a este sueño, tenemos otro sueño. El sueño del ego es donde el perdón se requiere, pero el sueño del Espíritu Santo es lo que nos va a permitir despertar. Entonces también esto lo quiero poner aquí en la pantalla porque nos va a ayudar a resolver este punto. Vamos a ver, hablemos de la percepción. Percepción, voy a ponerlo en términos de sueño. Sueño del ego y sueño del Espíritu Santo. Hay dos sueños que puedes tener. Esto es lo único que puedes elegir, qué tipo de sueño. Nada más. En el sueño del ego tienes la siguiente base. Vamos a poner con la lección 149 como por ejemplo, soy un cuerpo, no soy libre. Y en el sueño del Espíritu Santo es al revés. No soy un cuerpo, soy libre. Tómate unos momentos para ver estas dos descripciones. El sueño del ego te dice básicamente esto, Elvita. Que eres un cuerpo, que los demás son cuerpos, que nadie puede ser libre. Nadie. Y como eres un cuerpo, tenemos que meter a la mente dentro del cuerpo. Pero el Espíritu Santo te ofrece una contrapartida al sueño del ego. Y básicamente la enseñanza sería, no soy un cuerpo, soy libre. Por lo tanto, la mente está en la libertad, no está en el cuerpo.
Aquí tendremos que preguntarnos entonces dónde está la mente en ambos casos. En el sueño, cuando piensas que el sueño del ego es real, pensarás que tu mente está en el cuerpo. Cuando te das cuenta que estás en el sueño del Espíritu Santo, sabrás que tu mente jamás está en el cuerpo. Así que, ¿la mente se pone de acuerdo con los personajes? No, a menos que sigas creyendo que el sueño del ego es real. Por lo tanto, si has llegado a la visión de que todo es un sueño, solo te hace falta entender que la mente no está en el sueño. Así que no es lo mismo decir la mente sueña a decir la mente está en el sueño. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Porque esto también ha tenido muchas derivaciones que a veces llevan a malinterpretaciones. Para el curso de milagros, esto es verdad y esto es falso. Porque el hecho de que la mente sueñe no implica que esté en el sueño. La mente sueña un sueño, pero no deriva eso de que esté allí. Tú puedes tomar un teléfono, pero tú no estás en el teléfono. El teléfono es como una herramienta, pero tú no estás dentro del teléfono. Aunque una persona cuando recibe tus mensajes vea que aparece tu mensaje dentro de un teléfono, sería raro que alguien dijera: oye, Mos, estás en la pantalla de la televisión, estás adentro. Bueno, recordarás que hace muchos años se pensaba, cuando salió la televisión, que la gente que aparecía dentro de la televisión realmente estaba allí. Algunas personas decían: oye, Frank Sinatra está dentro de mi televisión, está aquí adentro, como si se hubiera metido. Es algo muy parecido con la mente. Vemos a la televisión como si fuera el cuerpo, y las imágenes que aparecen en la televisión pensamos que provienen dentro de la televisión cuando en realidad son transmisiones que nos llegan. El cuerpo entonces, desde la visión del curso de milagros, se parece a ese televisor que recibe la señal de afuera. El cuerpo en el curso de milagros recibe los impulsos que la mente le da. La mente está afuera, vamos a ponerlo aquí. La mente está afuera del cuerpo. Y si esto es así, no se puede poner de acuerdo la mente con el cuerpo, porque el cuerpo no tiene ningún tipo de decisión al respecto. Más bien la mente le dice al cuerpo qué hacer. O sea, podríamos decir, la mente no se pone de acuerdo con los cuerpos. La mente le dice a los cuerpos qué hacer. La mente lo hace a través o lo hace mediante la decisión de ego o Espíritu Santo. Así es como lo hace Elvita. La mente le dice a los cuerpos qué hacer a través de la decisión ego o Espíritu Santo. Simple, nada más. Espíritu Santo, ¿qué hago con este cuerpo? Y el Espíritu Santo te dice: utiliza ese cuerpecito para comunicar el amor. Pero si te vas a la mente le dice a los cuerpos de acuerdo al ego, el ego te dirá: déjate de tarugadas, tú estás adentro del cuerpo, cuidado con tu cuerpo, te lo van a dañar, cuídalo como no tengas idea, porque si no, te va a cargar el payaso alegre, cuídalo. Entonces, mira todo esto que sucede, querida Elvita, en el instante en que nos damos cuenta, y voy a volver aquí al pizarrín, que me lo saqué hace un ratito. La mente es real, sigue siendo real siempre, soñando a los cuerpos. Y como lo había puesto aquí al principio, la mente decide. La mente decide entre la realidad y las ilusiones. Y elige finalmente la realidad. En la realidad no hay nada más que hacer. Cuando ya no hay nada más que hacer, pues tampoco el perdón tiene sentido. Es decir, el perdón, de acuerdo al curso de milagros, no puede ser eterno. Porque tiene como función pedagógica el perdón ayudarnos a discernir mentalmente entre lo espiritual internamente de nosotros y lo físico que vemos en el mundo cambiante. Y reconociendo también que solo la realidad, de acuerdo a la visión del curso de milagros, implicaría un estado de espíritu eterno, que tampoco tiene forma, o la amorfía del espíritu, que todo lo físico, por muy real que parezca, sigue siendo un sueño. Es decir, para el curso de milagros no solamente es necesario reconocer lo que es un sueño, tenemos que reconocer también qué es la realidad. Por eso aquí tenemos esta indicación principal. ¿Dónde está?
Es que la quiero. Aquí está, esto. Nada real puede ser amenazado. O sea, tienes que reconocer que es la verdad. Luego tienes que aprender a reconocer lo que no es la verdad y de esa manera puedes vivir en la paz de Dios. Si solamente reconoces lo que es el sueño sin haber reconocido la realidad, no estás cubriendo el alcance del curso de milagros. Y puedes llegar a tener la idea de que solo lo falso tiene significado en la vida y sería una contradicción. Contradicción en la que han entrado muchas personas al no poder comprender que también el curso les está diciendo que lo más importante, además de reconocer las ilusiones, es también reconocer la verdad. Por eso cuando llegan a la lección que dice que el mundo no existe, que el mundo es una ilusión, llegan a sentirse como que perdidos. La lección 132 dice así: pero sí es el orgullo del que sostiene que has venido a un mundo que está completamente separado de ti, que es insensible a lo que piensas y totalmente diferente a lo que puedas pensar que es. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. No todos están listos para aceptar esto y cada cual irá tan lejos a lo largo del camino que conduce a la verdad, como se permita a sí mismo ser guiado. Regresará e irá todavía más lejos o tal vez retroceda un poco para luego regresar de nuevo, etc. No todo el mundo está dispuesto a aceptar, en primer lugar, que el mundo no exista. Y cuando lo acepta, tampoco está dispuesto a aceptar que el espíritu que es, sí existe. Muchas personas llegan a tener esa dicotomía. Es que el curso de milagros dice que nada existe, yo tampoco existo. Y se deprimen. No, el curso no dice que no existas. Dice que tu cuerpo no existe. Pero tú existes sin cuerpo. Así que esa sería la indicación, querida Elvita. El perdón es... Y ahí te va, ¿eh? La última fase del perdón es darte cuenta que tú existes aunque no tengas cuerpo. ¿Qué te parece? Simple y elegante. Déjame aquí, Elvita, tus comentarios y también de los milagronatos.